Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 17 de septiembre de 2020 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1947 cuando un muchacho que había combatido en la Segunda Guerra Mundial abandonó la universidad en la que estudiaba y se trasladó a Carolina del Sur para convertirse en vendedor. El joven ascendió con rapidez y en 1950 ya se había convertido en supervisor de una división de ventas. Fue precisamente durante este periodo cuando el muchacho comenzó a comprender las claves del éxito personal y a dar conferencias para explicarlo. En poco tiempo, aquel hombre se convirtió en una figura de alcance nacional en Estados Unidos que explicaba a decenas de millares de vendedores cómo desempeñar su oficio de la manera más honrada y a la vez más fructífera. En un momento determinado, aquel joven abandonó su trabajo en una empresa y fundó un instituto dedicándose única y exclusivamente a la enseñanza y a escribir. Autor de una treintena de libros, su primera obra, Mírate en la cima, fue rechazada 39 veces antes de ser publicada en 1975. Desde entonces no ha dejado de editarse de manera ininterrumpida. Llevado por una notable inspiración, por su conocimiento de la Biblia, ya que era un convencido bautista, y por una experiencia acumulada, aquel hombre iría formulando una serie de principios más que notables, como el que afirma: "The most important persuasion tool you have in your entire arsenal is your integrity", lo que podría traducirse como el instrumento de persuasión más importante que tienes en todo tu arsenal es tu integridad. La afirmación podía sonar chocante en alguien que entrenaba vendedores, pero lo cierto es que constituía una indiscutible verdad. La clave para ganarse la confianza de otros no está en la publicidad, en las frases hermosas o en técnicas de manipulación de masas. Por el contrario, si hay algo que convence a la gente de manera permanente, es la integridad. Solo aquellas personas que dicen la verdad, que no engañan a su prójimo, que son fieles a sus principios, pueden a largo plazo mostrarse más persuasivas que otras. Y es que la integridad es el arma más poderosa para persuadir. Por cierto, el personaje en cuestión se llamaba Zig Ziglar. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que los grandes medios de comunicación se desploman pavorosamente en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, como ha sucedido con la economía española en general, los medios de comunicación españoles, televisión, radio y prensa escrita, han experimentado un desplome económico sin precedentes, no causado por el coronavirus, como pretenden algunos, sino simplemente acelerado por la epidemia. Segundo, de esta manera las televisiones españolas calculan una pérdida del negocio no inferior al 45%. Tercero, por su parte, las cabeceras de prensa escrita han optado por ejecutar ERTEs y no descartan despidos masivos en los próximos meses. Cuarto, este desplome se ha notado de manera especial en la bolsa. En la española cotizan 6 grupos de comunicación y 5 de ellos han experimentado enormes devaluaciones en el parqué en lo que va de año. Quinto, de esa manera, A3 Media, Mediaset,
Prisa, Vocento y la mexicana Televisión Azteca han perdido más de 2.081 millones de euros en capitalización desde diciembre de 2019. Sexto, ni uno solo de los grandes grupos de comunicación españoles permanece en el IBEX 35 después de que el pasado mes de junio lo abandonara ya en último lugar Mediaset. De hecho, aunque Mediaset es la compañía del sector con mayor capitalización bursátil, no es menos cierto que es la que más ha perdido en lo que va del año, al menos en cifras absolutas, ya que se ha dejado más de 940 millones de euros. En otras palabras, Mediaset vale ahora menos de la mitad de lo que valía en enero de este año, según los datos recopilados por bolsas y mercados españoles. Séptimo. Este grupo, vinculado al italiano Silvio Berlusconi, cotizaba en marzo a 3,54 euros por acción. El pasado día 1 de septiembre ya solo cotizaba a 2,78. Había perdido un 21,4% de su valor. En cuanto a sus beneficios, han sido un 45% menores que el año pasado. Octavo. En Prisa, propietaria del diario El País y de la cadena SER, el desastre ha sido todavía mayor. A 1 de septiembre su valor era solo de 289,83 millones de euros, un 71,6% menos de lo que valía al concluir el año 2019. Sus acciones se han hundido un 61,2% desde el 12 de marzo, cuando cotizaban a 1,056 euros. Hoy están casi en los mínimos del año, solo valen 40 céntimos de euro. Noveno. Prisa ha reaccionado con un plan de contingencia que incluye recortes de salarios para la plantilla y ERTES en el diario El País. Décimo. En estos momentos, Prisa está dispuesta incluso a vender lo que fue el inicio de su imperio, la editorial Santillana, responsable de más de la mitad de los ingresos del grupo y de 175 de los 242 millones de euros de resultado bruto de explotación. Undécimo. Por lo que se refiere a Atresmedia, ha perdido el 37% de su valor respecto al año 2019. De hecho, sus acciones han bajado un 22,3%. Duodécimo. El descenso de los beneficios de Atresmedia, a la que pertenecen Antena 3 y La Sexta, así como el periódico La Razón, ha sido considerable. Nada más y nada menos que un 24,4% en los 3 primeros meses del año. Décimo tercero. La situación del grupo Vocento, propietario, entre otros medios, del diario ABC, es incluso peor. Su capitalización se ha reducido desde principios de año en un 48% hasta quedarse en tan solo 79,23 millones. Su acción vale ahora solo 60 céntimos de euro, tras caer de los 1,12 euros en que se cotizaba a inicios de año, es decir, casi un 44% de desplome. Décimo cuarto. En el caso del ABC, perteneciente a este grupo, ha perdido ya en el primer semestre de este año 11 millones de euros en lugar del millón que perdía en el año pasado durante el primer semestre. Este mes pasado, la empresa anunció la sustitución del director de ABC, Bieito Rubido, por Julián Quirós, director hasta ahora del diario Las Provincias de Valencia. Y hace unos días, las hermanas Soledad y Catalina Luca de Tena anunciaron su salida del Consejo de Administración de ABC, por lo que denominaron graves desavenencias con los principales accionistas de Vocento. Y decimoquinto, finalmente, TV Azteca, un grupo mexicano de televisión que actúa en España, ha visto cómo su capitalización se ha desplomado en España en un 61,4%. De hecho, sus acciones ahora apenas valen un céntimo de euro. La situación de los medios de comunicación españoles, televisión, radio y prensa, es desesperada. Y hay que decir que resulta lógico que así sea. De hecho, una crisis como la del coronavirus, que tendría que haber provocado un mayor interés en seguirlos, ha tenido exactamente los resultados opuestos. La gente, de manera mayoritaria y masiva, se ha apartado de los grandes medios de comunicación españoles porque no son ni creíbles ni fiables.
La falta de credibilidad de los medios españoles, televisión, radio, prensa escrita, con todos los matices que se deseen, es una lamentabilísima realidad desde hace demasiados años. A decir verdad, El País, el primer periódico español desde hace décadas, cuenta ahora con una tirada diaria tan ridícula que con tiradas superiores tuvieron que cerrar en el pasado otros diarios. El caso de otros diarios como El Mundo, La Razón o el ABC no es mejor. De hecho, puede decirse que televisiones, radios y periódicos se mantienen en pie sobre la base del dinero que los sicarios de la agencia tributaria arrancan a los ciudadanos para entregárselo a los medios a través de los canales del poder. Sin ningún género de dudas, ni uno solo de esos medios se mantendría ahora en pie de no ser por la publicidad que le regala el poder y otro tipo de apoyos que perciben. Nos sorprende que en lugar de ser críticos con el poder, como es la obligación de cualquier medio de comunicación, se hayan convertido en instrumentos bochornosamente sumisos frente a él. Nos sorprende que ese cuerpo esté moribundo, dada su inmensa falta de integridad moral. Si el presidente de una cadena de radio, como la última en la que estuvo quien ahora se dirige a ustedes en España, puede enviar un mensaje telefónico ordenando que se mate a Roberto Centeno porque estaba criticando a la Caixa, y esa radio estaba en esos momentos negociando el contrato publicitario con ese banco. Si un medio como Prisa, escorado de siempre a la izquierda, puede recibir multitud de millones del contribuyente gracias a un gobierno como el del Partido Popular de derechas, pero dispuesto a seguir una política dañinamente oligárquica. Si los diversos gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista han creado un sistema televisivo en el que la televisión pública española ha renunciado a tener su propia publicidad para entregársela a dos grupos mediáticos, si el director de un programa de radio puede cargar contra Santiago Abascal y otros dirigentes de Vox simplemente porque al no consolidarse un gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid deja de percibir la publicidad que necesita para mantener a flote su negocio, si el Consejo de Administración de una radio con pérdidas perpetuas se pudo repartir el año pasado cerca de 1 millón de euros, si el director de un programa de radio puede ser sorprendido a micrófono abierto diciendo al presidente del gobierno que le conviene que haya tensión en España, si una cadena como la COPE, propiedad de la Conferencia Episcopal, apoya descaradamente a dos abortistas como Joe Biden y Kamala Harris solo porque Biden es católico y va a misa todos los domingos, si las columnas de opinión se ven reducidas en un periódico a firmas de políticos y de siervos del IBEX mientras desaparecen los independientes, si la directora de un programa de televisión matutino recomienda al director del segundo periódico de España que no informe de lo que debe porque le podría costar el puesto, como efectivamente sucedió. Si estas y otras cosas peores han sucedido y suceden en los medios españoles, no sorprende que estén casi en caída libre, porque en ellos la integridad es prácticamente imposible de detectar, y al no existir esa integridad, tampoco existe credibilidad. En estos momentos, solo un necio o un desinformado seguirá teniendo en su poder acciones de medios españoles en lugar de venderlas antes de que se desplomen más en la bolsa. En estos momentos, solo un necio, un inocente o un ignorante creerá lo que le cuentan los grandes medios españoles sin contrastar todo a fondo con lo que aparece en medios independientes y alternativos. Y en estos momentos no es sorprendente que los grandes medios españoles de televisión, radio y prensa escrita se precipiten hacia el abismo porque su integridad desapareció hace muchísimo tiempo. Y como señaló acertadamente Zig Ziglar, la integridad es la clave de la credibilidad. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 5 millones de euros. Y por cierto, una parte no pequeña ha sido repartida entre estos medios de comunicación de los que huyen lectores, oyentes y televidentes. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.